Estamos en el marco de la celebración de nuestros 50 años de la presencia de la provincia matritense del Sagrado Corazón de Jesús en Panamá. El 20 de febrero de 1966 arribaban a Puerto Cristóbal, nuestra ciudad, tres religiosos agustinos, una pequeña comunidad agustiniana. Esta pequeña comunidad agustiniana se fue constituyendo en delegación y luego en el año 1995, ya con una estructura más sólida, pasamos a ser vicariato, el Vicariato Santo Tomás de Villanueva de Panamá. Y en este contexto de nuestros 50 años, donde podemos decir que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, qué mejor que recordar a un religioso, a una figura que de entre nosotros dio la vida porque creyó que el Evangelio es encarnación. Qué mejor que recordar al Padre Moisés González, Fray Moisés González. Fray Moisés González dio su vida creyendo que el Evangelio genera vida y vida en abundancia. Hoy reflexionamos sus huellas. Pero solo era que decía, dice, bueno, lo que es más base de todo esto es la unidad. Y eso me acuerdo yo de eso que él decía, la unidad, porque si estamos divididos no se podía lograr nada. Y eso era lo que él, pues, en sus charlas que nos daba, pues ahí era donde nosotros nos dábamos cuenta. Él no era un hombre de la voz que alzara la voz, sino que su estilo hablar pasivo, una voz que motivaba, que no era de grito. Después, como el tiempo, convivencia se cambiaron para acá ya. Pero él fue buena gente, joven, y yo lo vi que muy fuerte. Y bueno, miraba y conversaba y reía con la gente. Pero primero yo no pensé que era padre. Yo lo vi como cualquiera ahí. Pero después que presentaron ahí en la convivencia que era padre, bueno, ya conocí, hicimos amigos. Después que venía acá en las comunidades, recorrió en las comunidades indígenas, campesinos por allá abajo. No solamente trabajó con nosotros, trabajó con los grupos indígenas, campesinos allá abajo. Pero lo más que yo veía que él recorrió también en la cordillera, todo esto Peña Blanca y por aquí bajaba a caballo. Lo más que yo me llamaba atención de él, que hacía muy amigo con los niños. Con los niños llegaba y sentaba como nada de extraño ni nada, como que una parte de la familia. Eso es lo que yo me miraba de padre Moisés González. Él tenía un carisma que atraía, no porque fuera conversador, no era porque fuera una persona extrovertida, sino porque era algo innato en él. Él vivió con la comunidad. Él caminaba por las calles de la comunidad. Se sentaba en las casas de la comunidad a conversar con la gente, a aprender de la gente, el sentir, el entregarse día a día en la misión. El padre Moisés fue iglesia, fue comunidad, fue humano. Fray Moisés González nace el 25 de noviembre de 1941 en León, España. Tiene también dos hermanos. Uno de ellos es religioso agustino. Fray Moisés González en el año 1973 es nombrado en la misión de Tomé. Viene a Panamá.
En el año 1976 es nombrado párroco de la Catedral de Chitré. Allí hizo una labor muy bonita, hizo una adecuación, podríamos decir, adecuó el Vaticano II al tema litúrgico en la Catedral de Chitré. De ahí hay un lapso de tiempo en que él va a los Estados Unidos a estudiar filología inglesa y luego en 1979 vuelve nombrado a la misión de Toledo. Dice, yo quiero formar un grupo de oración, como mencioné en el delante. Digo, está bien, padre, en la iglesia hay mucha gente que... En ese tiempo ella dijo que el movimiento carismático, pero no el de ahora, ese fanatismo que hay ahora y esa... No, fue muy diferente todo. Pero no lo quiero. Digo, en la iglesia, padre, no. En la calle abajo. Pero no era la calle abajo que tenemos hoy día, llena de casas de verja y llenas de vidrios en las ventanas y qué sé yo. No era esa calle abajo. Era una gente mucho más humilde, casi siempre pescadores. Y él dice, yo lo quiero allá. Búsquense una casa, allá lo quiero. Y así buscamos la casa, dos amigas mías, buscamos la casa y todas las semanas nos reuníamos ahí con él, unas 2 horas por noche. Y este señor atraía, la gente llegaba con la novedad, porque se me quiebra la voz. Y nosotros, yo no era fanatismo, porque en ese tiempo ya les he dicho que no existía eso, era una entrega. Y yo entiendo ahora cómo es el éxtasis de San Agustín Santa Mónica. Y yo pienso y me ubico en él allí. Porque este señor, yo notaba que se transfiguraba, se empapaba en sudor, el color de la piel le cambiaba. Y de repente hablaba en lengua. Padre, usted estuvo hablando en lengua. Usted estuvo hablando en lengua. Y era una cosa para mí maravillosa. Algunos lloraban, otros ya quedaban sin habla. Las mujeres, porque hubo unos 2 o 3 varones, las demás puras mujeres, señoras muy, muy humildes. Yo las veía, lo veía él, con qué amor veía a estas señoras mayores que nosotros, mayores que yo, con qué amor y cómo las trataba. Y tú no le puedes conseguir, no se le podrá conseguir. Sí, padre, cómo no. Sí, padre, cómo no. Siempre pendiente a la necesidad de la gente. Él nos enseñó a nosotros a vivir en comunidad, a compartir en comunidad. Las misas comunitarias fueron obras de él. Los sepelios iguales para ricos y pobres, él también los hacía. Le costaron lágrimas, sufrimientos. Pero él quería una iglesia en el cual no hubiera un Dios para pobre y un Dios para rico, sino una iglesia que viviéramos las enseñanzas de Cristo. Él era pues piadoso y carismático 100%. A quien ponía las manos en la cabeza se ponía caliente la persona y a veces podía tumbarse, ¿no verdad? Porque el Espíritu Santo estaba con él totalmente. Y ciertamente que el padre Moisés pues se adelantó en la parte carismática a todo esto que ha llegado. Moisés iba a celebrar la Navidad a Llanoñopo, el nacimiento de Dios, el nacimiento de la vida. Moisés cuidaba la vida. Aquel Llanoñopo, el Suliaguadávidi, el jueves 18 de diciembre de 1980. Pero las caudalosas aguas del río Tabasará le impidieron el paso. Y Moisés, el salvado de las aguas, como dice su nombre, el salvado de las aguas, es arrastrado por las aguas en un nuevo bautismo, que a nosotros los agustinos nos dice mucho, porque nos habla de la entrega hasta darlo todo. Sí tenía una frase. Yo en estos días pasados conversaba con un sacerdote y le decía,
él decía a todos, cuando él moría, si él moría en el campo, debería ser sepultado ahí. Cosa de ver que si Moisés murió, se ahogó, pues, pero a donde se encontró, ahí debía ser, pues, si esa norma, pues, si hubieran dado el requisito a esa norma, Moisés estuviera hoy enterrado en la comunidad de Sitio Prado. Y yo me acuerdo que la historia, no historia, sino la realidad que ocurrió, aquí en Llano Ñuco, llega tenía un bautismo allá en Sitio Prado, y nosotros, convivencia anterior, nosotros habíamos reunido y para Navidad íbamos a tener una comida para celebrar la Navidad. Entonces, íbamos a celebrar esa fiesta el 25. Entonces, nosotros sacamos un grupo que iba a trabajar acá allá en Ñuco, y otro grupo que iba a cazar, pues, de venado o animal, lo que podía agarrar. Entonces, llegamos a acuerdo. Entonces él dice, bueno, si ustedes quieren así, puede ir. Así es que puede ir a cacería a Cerro Banco. Y yo me fui para Cerro Banco con Guillermo Jiménez, Atanasio, creo que Atanasio también fue, éramos como 4 que fuimos a deportes, pues el 17. Subimos 16 para estar el 17, 16 y estar allá arriba, y 17 y 18 pues que íbamos a bajar. Cuando llegamos allá y comenzó a llover en la nortera, pues se cerró todo eso. Bueno, y creció un río tremendo, crecido el río Dios, porque él se fue para Sitio Prado, entonces él le regresaba de allá para celebrar el 18 acá, la fiesta, o sea, convivencia que teníamos. Cuando yo regreso, me dice, hermana Antonia, se ha perdido Padre Moisés. Y nada más el caballo estaba allá a aquel lado. Yo dije, no, ese padre se ahogó. Cuando llegué y comenzamos enseguida a buscar también, pues llegué cansado, ¿verdad? Estuvimos andando cerro arriba, cerro abajo, pero no cazamos nada. Y llegamos y fuimos a buscar al padre y nada se pareció. Y yo le dije, no, sí se ahogó. Si hubiera estado en vida, él hubiera estado en la casa allá, porque el padre se hace amigo con cualquiera y él es buena gente. Y yo no creo quién le va a hacer más pues, daño a él, sino que el río que lo puede arrastrar. Y dice Antonia, si ustedes quieren ir a buscar también, ustedes saben. Yo le dije, si nosotros pues sabemos que el Padre está aquí en Llano Ñuco, ¿por qué nosotros no vamos a buscarlo? Verdad que venimos cansados, pero vamos. Yo me fui. Bajé más allá donde estoy viviendo ahora mismo, para allá para abajo. Y enseguida llegaron pues otro detrás, dice padre, dice ya lo contrario, ya era tarde. Cada día lo tengo más presente. Es como una fuerza, es como un ejemplo, es como aquel que vino a traer una luz. Nos dolimos mucho el padre porque una persona que viene como a entregarse a la comunidad, viene como a ayudar y a trabajar. No viene como aquellos pues pastores que están diciendo que bueno, sino viene a ser parte, ver el sufrimiento y todo eso. Esa es una persona bienvenida, pues siempre nosotros tenemos cariño a esa persona. Estas enseñanzas que dejó y después continuaron los agustinos, creo que ha sido lo que ha servido como base a esta comunidad de Chitré para sentirnos iglesia, para vivir como iglesia, para actuar como iglesia, para sentir la presencia de Cristo. El Padre Moisés jamás será olvidado, porque el corazón de él quedó aquí
en Panamá, allá donde él decía que tenía su corazón en Toledo. Moisés, hombre callado, de reírse a carcajadas y sencillo por lo que cuentan aquellos que le conocieron. Misionero caminante del silencio y de pasos que anuncian el evangelio del buen samaritano, que es evangelio del corazón y por ende de la teología afectiva agustiniana. Es una teología que genera vida, porque está bien comprendido el mensaje del maestro que dice: cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. En este amor por la vida de los más vulnerables, de los más desprotegidos, y queriendo que el mundo sepa a pan y a hogar, porque da un paso atrás la muerte, Moisés iba a celebrar la Navidad allá en Oñope. En aquellos tiempos él era el amor a los pobres, al amor a los pobres, y en la cual su estimulación era que el pobre podía, nunca le puso la cosa dura, sino que se podía. Y de esa manera pues él coincidía con todo lo que decía, que lo que él era, él decía a veces: yo si fuera un millonario, ¿cómo hiciera por ustedes? Pero claro, la cosa era difícil, pero lo más lindo que decía: lo que yo les puedo dar es una educación en el cerebro para que ustedes se recuperen y como quien dice, lavarle el cerebro para que la gente del campo se diera cuenta de lo que estaba aconteciendo aquello. Si veía hacer rajar leña, también hacía. Si a picar algo, también hacía. Si usted está cansado, es que padre servía también a la gente. No es solamente por ser padre, sino eso es lo que yo me acuerdo de él, que eso es obra más importante, porque eso atrae, ¿no? Atrae, pero en realidad hoy, y él visitaba casa en casa, iba pues en la comunidad, cuando pues aparecía una risa y llegaba y se sentaba y comenzaba a jugar con los niños, a hablar con la señora, ¿qué está haciendo? O, bueno, eso es lo que decía, llegaba, yo me acuerdo, llegaba en la casa, él no hacía pues ajeno, sino más bien como que hacía parte de la comunidad, parte de la familia, y conversaba y bueno, y le ofrecía la cosa, él comía sin ningún problema. Basta con que se humillen a pedirte para que tú les des. No te preocupes quién te pide. Desde el momento en que pide, necesita. Así que tú no te preocupes. Basta con que se humille a pedir. Porque yo le decía: padre, fulano me tiene, caramba. Porque sucede que... Y él decía así. Así que ahí había que apoyar todas estas cosas. Padre, mire que estamos regalando ropa, pero nos han dicho. ¿Qué les han dicho? Bueno, que no cuidan la ropa, que cuando yo no sé qué, que la venden. ¿Será que no tienen jabón para lavarla? Ay, me daba una grata. ¿Será que no tienen jabón para lavarla? Y por eso la boca. Rollo May, que es un psicoanalista, humanista, dice Rollo May que el mundo necesita mitos, entendiéndose mitos por gente de referencia. Necesitamos gente de referencia. En el lenguaje cristiano podríamos decir, necesitamos santos. Y nuestro vicariato necesita santos. Y Moisés es nuestro mito. Porque viendo a Moisés, recordando a Moisés, recordamos nuestro compromiso con el Evangelio. Recordamos al gran sacramento del amor, al sacramento por antonomasia que es Cristo Jesús. Moisés es nuestro mito y es nuestro lenguaje mítico, porque nos trasciende, nos ayuda a ver más allá, nos recuerda nuestro compromiso con el pobre, con el desprotegido. Moisés es nuestro recuerdo en el corazón, para que no perdamos de vista nuestra misión, nuestro compromiso con los más pobres y los más necesitados. Él una vez llegó a decirme, con conversación con él: no le hables a un pobre de un Dios bueno si primero no le das de comer. Si tú lo haces, Él te va a entender. Y esas palabras siempre son como un reflejo de lo que Él traía dentro de sí. Él fue la persona que aquí trajo el movimiento carismático.
fue el primero, pero no el carismático que vive para afuera, sino el carismático que vive en su interior. Él quería que fuera una iglesia espiritual, una iglesia de hermanos, una iglesia en que centráramos a Cristo en nuestra vida. Él tenía unos momentos en su vida que impresionaban. Nos sacaba de una realidad. En la oración, en el silencio, porque él era más silencio que acción. Yo creo que eso valió tanto en tantas familias aquí en Chile, en tantas personas que él, con ese modo de ser tan silencioso, transformó. Yo solo era una maestra y mis amigas eran más o menos la preparación mía, pero nos enseñó a cómo compartir con esta gente de la nada, de tercer grado, de cuarto grado. Para él eran igual que nosotros. Nunca hubo distancia, nunca hubo quédate allá, no. Durante esos encuentros lo escuché hablar en lengua, porque le veíamos y sentíamos que era otra persona. Es que yo siento, y lo vivo ahora y me espeluco, que yo lo veía que él se transformaba. En la oración, y nosotros esperábamos ahí. Aquello era una entrega total y una gran emoción que yo sentía, y yo me imagino él cómo estaría. En todas las actuaciones, la opción preferencial por los pobres. No me olviden a mis pobres. Tengan cuidado con los pobres. Ayuden a los más pobres. Siempre hay una persona más necesitada que tú, me decía. Siempre hay alguien más necesitado que tú. Tú necesitas, pero ellos necesitan más. La primera impresión de este religioso a mí me afectó muchísimo, porque solo vino y yo le abrí la puerta cuando llegó. Traía solo la Biblia, un hábito puesto de Agustino y una bolsita de plástico donde traía una muda. Y yo le pregunté, ¿y dónde están tus maletas? Dice, yo no tengo maletas, esto es lo que traigo. Entonces ya me impactó a mí ver la pobreza en el sentido máximo de esa palabra, que el padre Moisés realmente practicó la virtud de la pobreza dentro de la vida religiosa de una manera heroica, extraordinaria, diría yo. Monseñor Daniel Enrique Núñez, que era el obispo de la diócesis de David, decía de Moisés: lo conocimos de cerca y descubrimos en él un entrañable amor a los pobres, concretizado en los indígenas y marginados. Moisés fue de los sacerdotes que hacía mucho y hablaba poco, muy poco. Monseñor Núñez destaca que Moisés no solo amó a los pobres sirviéndoles, sino que él vivió en totalidad esa pobreza evangélica. Los agustinos del Vicariato Santo Tomás de Villanueva estamos convencidos de que Moisés es un modelo de religioso. A él se le atribuye la frase: construyamos puentes para salvar vidas. Él hablaba de la necesidad de hacer puentes. Así es el lenguaje profético. Porque muchas personas pasaban noches y días atajados por los ríos y una que otra quebrada. Y muchos otros morían arrastrados por las aguas de las fuertes corrientes. Pero en definitiva, la vida de Moisés fue un puente, porque su vida fue una propuesta de salvación, de unificación. Fue el puente que ponía la vida de los pobres en contacto con la dignidad humana. Moisés era hombre de restituir la dignidad humana.
para que caminaran en un proceso de libertad, un proceso de liberación. Moisés era una presencia liberadora. Aquí hay testimonios de la imposición de manos del Padre. El Padre estaba revestido de una gracia especial, de una espiritualidad que transportaba, y Él se transportaba. Él cambiaba la vida. Él te hacía sentir a ti dentro como que tú necesitabas algo grandioso para vivir. Yo creo y estoy convencida de que Él era un santo ya aquí en la tierra. Porque todos sus gestos, toda su vida, todo lo que de Él salía era para alabar a Dios, para agradecerle a Dios y para dar todo lo que Él tenía a los demás. Esa es la imagen del Padre Moisés que yo tengo. Y para mí tenía el don de sanación. Para mí tenía el don de sanación, porque ella lo mencionó, imponía las manos. Yo tuve a mi hijo, estaba en 3er grado, de 9 años, y estuvo bien delicado. Una fiebre, y el muchacho se hinchaba y nada. ¿Y qué es lo que pasa con Billy? Le decimos Billy. Yo no sé, padre mío. ¿Qué dijo el doctor? No sé, le mandó estas inyecciones, que esto editando. Y se sentaba con el chiquito al lado a orar horas. El niño se quedaba tranquilo. El niño ni se quería mover cuando estaba ahí al lado de él. Se quedaba ahí horas. De repente un día lo llevamos al médico y dice, ¿está viendo el otro médico? Digo yo, no doctor, no. Yo me puse toda nerviosa, no sabía ni qué decir. No, dice Julio, bueno sí, el esposo mío Julio. Yo, bueno sí padre, nosotros estamos en oración con él. Y gracias a Dios el médico era católico. Y dijo, bueno, el Señor hace milagros. Y se está manifestando. Se está manifestando. ¿Cómo no voy yo a pensar que era el Padre el intermediario ahí? ¿Cómo no voy yo a pensar eso? Y sí recuerdo una cosa, que estuve en una misa con él en la catedral, con otro padre. No sé qué fiesta era de 3 padres, era una misa solemne, antiguamente. Y bueno, él presidía. Y no sé cómo, en qué momento dijo el aleluya, cantó él el aleluya. Y dio un grito tan elevado al decir el aleluya, que yo me quedé espantado, extraordinario. Jamás creía yo que el padre Moisés, así prudente, callado y tal, pudiera dar ese grito que no podía darlo él solo. Y yo vi al Espíritu Santo que daba ese grito enorme, algo extraordinario. Y me fijé yo que Cristo también, antes de morir en la cruz, dice los evangelistas que dio un grito tremendo que nadie lo esperaba ya de un agonizante, antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿De dónde sacó Cristo? Humano. Esa fuerza, ese poder, ¿de qué pulmones? Y yo también me quedé admirado de ese aleluya, digo, eso no es de un hombre, eso es que el Espíritu Santo le ha dado fuerza y fortaleza y altura y voz para dar ese grito. Lo vi orar, transportado a una dimensión divina, con una espiritualidad que yo no puedo explicar.
cómo se transformaba el padre Moisés en la oración. De Moisés se dice que llevaba siempre una chácara, en overe una cra, y dentro una pequeña Biblia. No llevaba más. Y esta chácara y sus botas fue lo único que tenía sobre su cuerpo cuando fue encontrado muerto. Esto es muy significativo. Aquí nos hablan los signos, los símbolos. Aquí nos habla el lenguaje mítico. Muy significativo era esto en Moisés. Moisés era un hombre ligero de equipaje, citando la poética de Machado y la teología de Carlos Vallés. Era un hombre de un morral, una chácara. La pequeña Biblia no estaba cuando se encontró su cuerpo sin vida. Podríamos decir que ya no hacía falta. La pequeña Biblia se había hecho grande. Se había hecho grande porque la llevaba inscrita en su vida. Había hecho de su vida el evangelio del amor extremo, el de la entrega, el evangelio de la cruz. Las botas eran el testimonio de que la vida es un camino, es el camino del buen pastor, que facilita el paso para llevar las ovejas hacia los verdes pastizales. Es el paso del pastor que acompaña. ¿Qué quería Moisés para este pueblo marginado en la miseria, en la pobreza, sino que caminaran hacia verdes pastizales? Pero el tema de él era tema que siempre me acuerdo que él le hablaba, pues, que hay que dar, o sea, no es solamente hablar de una cosa, sino hay que ser parte de esa cosa, de ese trabajo, ¿no? No es solo como que, yo me acuerdo como que, yo siempre digo, Padre Moisés no es solamente daba el charla, sino como que les daba cómo uno recibía ese y cómo había que dar a otra persona, ¿no? Eso es lo que nos daba, me dio a atender. Así como que si uno no lo atiende a otra persona, ¿cómo le va a atender a uno, ¿no? Eso es lo que me llamaba la atención. Bueno, es cierto, si uno va en una cosa, a eso que uno va a atender y a trabajar y poner en práctica. Por eso decía, ustedes son delegados de la comunidad. No es delegado de otras cosas, sino delegado de las palabras de Dios. Una, como que hablaba como que dice, de los humanos y de Dios. Las dos cosas tenían que andar como que en par, ¿no? Promoción humana y promoción religiosa. Yo creo que fue una persona, diríamos, buena, que practicó los votos religiosos. Si ya conocemos uno en la materia de heroísmo, la pobreza del padre, pues suponemos que la obediencia también le mandan y va, y le trasladan de una parte a otra y va, pues ya también heroicamente está cumpliendo. No es solo predicar, sino con el hecho, con las palabras. Siempre el padre decía eso, yo me acuerdo. Dos promociones importantes, tanto promoción humana como promoción religiosa, porque uno predica y eso hay que practicarlo, en hecho, hacer ver, ¿no? Por eso que yo me acuerdo siempre, yo digo, si soy delegado, yo no voy a estar andando pidiendo por ahí, sino tengo que trabajar para poder ofrecer a otros. Como él decía, hay que trabajar, ¿no? Y yo me acuerdo de eso porque en realidad, si yo no trabajara, si no hiciera nada, y es un delegado pues que no tiene nada, ¿no? Un delegado siempre está esperando que le va a dar, no, sino que hay que trabajar. Yo siempre me acuerdo, yo le digo a los muchachos míos, lo que decía Padre Moisés, de promoción. Él fue para mí un fiel cumplidor de los votos de obediencia, de las reglas agustinianas que nosotros en esa época todavía no conocíamos, porque estas fraternidades vinieron después. Así que, pero yo ahora, viéndola, cómo vivía él, cómo era él,
yo lo ubico ahí. Será mártir de la caridad o mártir de la fe, a mí eso no me importa, pero la caridad y la fe van tan unidas que no se puede uno decir, este es mártir de la fe, sí, muy bien, y este es mártir de la caridad. Pero si hablamos la carta a los romanos, muy bien, y la fe es la que justifica, pero si leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es la caridad y es el amor la reina de todas las virtudes, y queda eclipsada la fe. Por eso las dos juntas veo yo que las tenía el padre Moisés, la fe y la caridad. ¿Qué es mártir de la caridad? No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda por la circunstancia en que se dio su muerte. Todavía pasan los años. Su presencia está aquí. Él le tocó vivir momentos muy duros, pero lo supo enfrentar con una heroicidad que hoy se lo agradecemos. En una iglesia que venía antes del Vaticano II, él quiso que viviéramos una iglesia, como decía el Papa, de puertas abiertas. Y implantó, que le costó lágrimas, yo lo vi llorar. Lágrimas, humillaciones, pero él todas las asumió en silencio y como un verdadero religioso. Él nunca lo oyó quejarse. Al contrario, siempre tuvo esa sonrisa. Desde aquí solo nos queda decirte gracias, Moisés. Gracias por ser un testimonio de vida. Gracias por decirnos que el Evangelio es gracia encarnada. Gracias por no ser mezquino en la generosidad. Gracias, Moisés, por darnos siempre un testimonio de entrega. Gracias por ser agustino y despertarnos los afectos del amor al más pobre y necesitado. Desde aquí solo nos queda encomendarnos a ti, que cuides nuestra vida y que nos ayudes a ser mejores cristianos.